De verdad, es una situación lamentable lo que está viviendo el Estado de Israel. Primero quiero definir lo que es el antisemitismo. Se manejó mucho este término durante muchos siglos para definir el odio, la animadversión, la persecución y el asesinato en serie de judíos. La palabra semitismo viene de Sem, uno de los hijos de Noé. Recordemos que Noé tuvo 3 hijos, Cam, Jafet y Sem, que es el padre de los pueblos semíticos, es decir, ismaelitas o árabes y judíos. El pueblo judío, el pueblo hebreo. Bien, desde ese momento entendemos lo que es antisemitismo, pero hoy en día se ha acuñado un nuevo término, se conoce como judeofobia. Es un término que ya la Real Academia de la Lengua Española lo acepta y en base a todos los idiomas ya es conocida esta palabra. La judeofobia es el odio, la animadversión, el rechazo, el deseo de exterminio o el intento de hacerlo contra un determinado pueblo, en este caso contra el pueblo judío, sea el que está viviendo dentro de las fronteras del Estado de Israel o el pueblo que se encuentra en la diáspora o en el exilio, que es una multitud de judíos que residen en las naciones gentiles, como los profetas de la Biblia lo habían anticipado. El rebrote del antisemitismo o de la judeofobia, fomentado por muchos medios de comunicación, ha provocado que la opinión pública considere a Israel como el villano y el que no tiene derecho ni siquiera a explicar su posición. Hoy en día los medios de comunicación muestran noticias cuando el ejército de Israel ingresa a Gaza, pero no informan de los misiles que llegan a Israel. O sea, es una guerra totalmente desproporcionada. Los medios de comunicación están alentando, en muchos casos, no en todos, el antisemitismo. Desgraciadamente, estos enormes medios de comunicación, estos imperios de las telecomunicaciones, han logrado crear robots, han logrado crear una opinión pública ficticia, basada en datos falsos, en hipótesis totalmente equivocadas, donde Israel es el agresor, es el peligro, Israel es el terrorista, Israel es el genocida, que a raíz de esta propaganda antisemita o judeofóbica, los terroristas se muestran como víctimas. Increíble. Los medios de comunicación tuvieron la capacidad de hacer que literalmente los patos disparen contra las escopetas y ganen la batalla. Es una cosa irrisoria, insólita. Esta máquina propagandística ha logrado infestar, y lo digo con todo dolor, Raúl Sarmiento, amigo mío, hermano, ha logrado causar un mal espiritual dentro de la misma iglesia, porque es triste y es lamentable que mucha gente que asiste a iglesias evangélicas tiene el concepto que Israel es el perverso, y no solo eso, que Israel no tiene el derecho de existir. Lo más terrible es que teólogos y pueblo evangélico debaten sobre Israel si es que éste tiene el derecho o no de existir. La nación de Israel se basa en 4 milagros fundamentales, 4 pilares milagrosos que definen al Estado de Israel. El primero, el nacimiento de la nación de Israel es un milagro, porque comienza con una intervención directa de Dios. Cuando un hombre anciano de 99 años y su mujer Sara, una mujer estéril, llegan a tener un hijo y nace Isaac, de puro milagro. Y no solo eso, sino que el mismo Isaac posteriormente se casa con una mujer, Rebeca, que también era estéril. Desconocer el origen del pueblo judío es desconocer la intervención de Dios en la historia. Así de simple. Segundo dato, el milagro de la revelación divina que le da una identidad al pueblo judío. Exacto. Definitivamente Dios escoge a Israel. No por qué, sino para qué. ¿Para qué lo escoge Dios a Israel? Para, por medio del pueblo hebreo, que es el 0.5 de la población mundial actual, a través de esa nación, se manifestará quién es Dios. Exacto, hay un Dios, pero ¿quién es? ¿Qué desea? ¿Qué demanda? ¿Qué pide? Y por medio de profetas como Moisés, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Amós y otros más de sangre hebrea, Dios se manifiesta en la historia por medio del libro de los libros, la escritura sagrada, y después por medio de los apóstoles judíos, sin olvidar el más grande personaje que aporta a la nación de Israel a la historia, sin duda alguna, aquel bendito ser que fue capaz de partir la historia en un antes y un después, Yeshua ben David, Jesús hijo de David, Yeshua ben Elohim, el Hijo de Dios, el bendito Salvador, Jagoel de Israel, el Redentor de Israel, Hamashiach, el Mesías. El tercer milagro de la historia de la nación de Israel es, sin lugar a dudas, el milagro de su preservación. Cuando nosotros hacemos una
revisión de la historia, podemos comprender más a cabalidad cómo Dios intervino para la sobrevivencia de la nación de Israel. Yo filmé una conferencia hace algunos años atrás en la República de El Salvador, más concretamente en la ciudad de San Miguel, que titula Israel-Irán, el principio del fin. En esa conferencia, que por cierto desarrolla una próxima guerra que se desarrollará entre Irán e Israel, la cual está escrita en las profecías de Jeremías y de la cual tú también, Raúl Sarmiento, has hablado con gran propiedad, con anterioridad, con mucha puntualidad digna de destacar. Allí hice yo una revisión, un análisis, un recuento de todos los momentos difíciles que a la nación de Israel le tocó vivir. Desde el sufrimiento en Egipto, los años de esclavitud y la milagrosa salvación de Dios por medio de Moisés, cuando sale la nación de Israel en la liberación. Hablábamos del milagro de la sobrevivencia en la época de la reina Esther, cuando Amán el perverso tramó la destrucción del pueblo hebreo, el holocausto, la Inquisición previamente y tantos otros momentos de la historia demuestran que el pueblo judío estuvo perseguido por los más poderosos imperios de la historia. Pero curiosamente, esos imperios perecieron, desaparecieron, quedaron en los anales de la historia y si acaso quedaron ruinas, pero Israel ha seguido avanzando y hoy en día la nación de Israel es uno de los pueblos no solo más modernos del mundo, sino de los más progresistas y desarrollados en tecnología. Demuestra que Dios hizo preservar a Israel para el final de los tiempos, porque Dios es fiel a su promesa. Dios lo dijo: yo seré el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de ellos para siempre. Literal, es para siempre. Y hoy en día tenemos que hablar del cuarto milagro, que es el que más están poniendo en tela de juicio hoy. Es el milagro de la restauración del pueblo judío. Esto se da a partir de 1948, cuando el Estado de Israel es refundado. David Ben Gurion es prácticamente el padre de la patria en ese momento de la historia. Este hombre, desafiando todos los parámetros de aquel momento, se enfrenta frente al mundo entero y decide la creación del Estado de Israel. Las naciones árabes dan lugar a lo que se conoce como la Guerra de Independencia, un tremendo bombardeo sobre Israel que buscó hacer desaparecer al pueblo judío ese mismo momento, al día siguiente de su fundación como Estado. Y no pudieron. Israel sobrevivió milagrosamente a semejante bombardeo. Ahora bien, aquí quiero llegar. Lo curioso es que hay pastores, que no quisieran que Israel exista. Los grandes teólogos del reemplazo, así se los conoce. Estos predicadores, inclusive los de la prosperidad, nunca predican nada a favor de Israel. ¿Alguna vez usted se preguntó por qué? ¿Sabe por qué? Porque ellos creen en una teoría falsa, en una doctrina teológica falsa, que dice que la Iglesia reemplaza a Israel en todo y que Israel no tiene derecho ni a la salvación. Y pretenden botar de un plumazo, borrar de un plumazo 3 capítulos de la Biblia. Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11. Dieran todo porque esos 3 capítulos de la Biblia no existieran. Entonces, aquí podemos ver claramente que esto no es ignorancia. Hace un tiempo atrás, un reconocido predicador judío mesiánico, un baluarte, yo diría uno de los que abrió la brecha a la predicación del Evangelio a los judíos en Latinoamérica, el pastor Roberto Paso de Argentina, dijo una frase muy cierta: el antisemitismo, la judeofobia, el rechazo al pueblo judío, el odio a los judíos dentro de la Iglesia, no es ignorancia bíblica, se lo llama pecado, porque definitivamente hace que la persona, sin darse cuenta tal vez, está desafiando el plan de Dios. El plan de Dios para la humanidad entera, que pasa inevitablemente por el pueblo judío. Jesús lo dijo: la salvación viene de los judíos. Lo dijo claro Jesús. O sea que Dios, pese a lo que los teólogos digan, pese a la maldad de muchos cristianos, entre comillas, evangélicos, que aborrecen al pueblo judío, Dios sigue restaurando el pueblo judío en este tiempo y está haciendo resurgir las 12 tribus. Prueba de ello es que en el Apocalipsis se describe que de ellas se levantarán 144.000 varones a predicar luego del arrebatamiento de la iglesia. Algo que, por cierto, está a punto de acontecer, porque el hecho solamente que en este tiempo, no hace 3 siglos, ahora, al recién comenzar el siglo XXI, estén encontrándose a las tribus perdidas de la nación de Israel, algo que National Geographic, History Channel y muchos otros medios de comunicación han mostrado en sendos y profesionales reportajes, demuestra que Dios está interviniendo en la nación de Israel de manera directa para restaurarla. Lamentablemente, hay grupos religiosos dentro de la misma nación de Israel que quieren la destrucción del Estado judío. Esto se conoce como el movimiento judío antisionista. Dicen que el actual Estado de Israel debe desaparecer, que no tiene derecho a existir. ¿Y por qué lo sostienen? Bueno, entre sus muchas razones, dicen que el Estado de Israel lo fundó David Ben Gurion
y que no lo fundó el Mesías. Por ende, no tiene valor. Y usted lo puede ver fácilmente recordando lo que pasó hace años atrás, Raúl. En un reportaje tú mostrabas claramente, yo recuerdo bien en un video de la serie Profética Maranata, cómo un grupo de rabinos ortodoxos, hasídicos, es decir, practicantes religiosos, viajaron hasta Irán a estrechar la mano del presidente de Irán de aquel tiempo, Mahmoud Ahmadinejad, y a felicitarlo, a alentarlo. ¿Y qué pretendía Ahmadinejad? La destrucción del Estado de Israel. O sea, es una cosa de locos, que a veces cuesta entender. Pero esta es la realidad de un antisemitismo que no solamente se está dando en el mundo gentil. Tristemente, estos albores de antisemitismo y de odio dentro del mismo pueblo hebreo. Y esto no nos va a llevar a nada bueno en la historia. A ningún pueblo el odio interno no lleva a nada bueno. Jesús mismo dijo, una casa dividida contra sí misma cae.